Bienvenidos a Aprendiendo Juntos, un ministerio de enseñanza de la palabra de Dios. Esta transmisión es gracias al patrocinio de quienes están uniéndose para que podamos bendecir a muchos. Gracias por ayudarnos a extender el Evangelio. Sin más preámbulos, vamos entonces a iniciar hoy. Hoy llegamos, por la gracia de Dios, al capítulo 6 de Gálatas, de esta preciosa carta, una carta muy directa, donde el apóstol Pablo escribe con gran enojo. Tenía un gran enojo, porque solo a pocos meses de salir de esa región, se empezaron a infiltrar unos judíos y a hablar cosas contrarias a lo que él ya les había enseñado desde el inicio. Y gracias a Dios, lo hemos mirado, el apóstol Pablo no era un pastor, porque no hubiera tenido mucha congregación. El apóstol Pablo hablaba con un lenguaje tan fuerte, y a medida que vamos estudiando las otras cartas, vamos a ver que a la hora de él comunicarse era bastante seco, bastante fuerte. Y eso se nota principalmente en esta carta a los Gálatas. Cartas de Pablo generalmente fueron escritas a iglesias o a pastores, pero esta carta es la única que fue escrita a una región para que fuera leída en 4 ciudades importantes de la región de Galacia, que eran las ciudades de Antioquía de Pisidia, Iconio, Derbe y Listra, que eran las 4 ciudades más grandes e importantes. En estas ciudades habían construido unas iglesias y llegaron ellos a enseñar que la justificación era por obras. Y adicionalmente a esto, esta zona estaba creyendo que si ellos hacían cosas, debido a eso, podían ser recibidos en los brazos de Dios, podían ser justificados. Y no solamente eso, sino que estaban peleando uno con ellos, habían pleitos, habían envidias, estaban devorando unos con otros. Y Pablo, buscando arreglar esta situación, les dice que para salir de esto, la clave es caminar en el Espíritu. ¿Y qué significa? Lo vimos la semana pasada, que es caminar en su palabra, eso es caminar en el Espíritu, porque su palabra es Espíritu y es vida. Por eso vivir en el Espíritu no es tan complicado como muchos creen. O les pongo más bien un ejemplo, cuando vamos al médico. El médico nos manda una receta para que el virus no avance. Y para nosotros los cristianos, la palabra es la receta de Dios para caminar en este mundo y contrarrestar los ataques del virus maligno que está presente en este mundo malo, en este mundo caído. Ya sabemos quién es. Vimos también la semana pasada que si fuera cierto lo que ha enseñado la religión, que hay una lista de personas que no entran al reino de Dios, muchos estuviéramos descalificados. ¿Por qué? Gálatas 5 nos dice que los que tienen enemistades, los que andan en pleitos, en celos, en contiendas, en iras, en envidias, serían eliminados de la presencia de Dios y pierden la salvación. ¿Cuántas iglesias no están predicando esto hoy en día? Pero el contexto de Gálatas era otra cosa muy diferente. El contexto es que un verdadero nacido de nuevo no practica estas cosas. Puede caer en ellas, pero no las practica. Porque si vive así, es porque no ha nacido de nuevo y no puede perder una salvación que nunca ha tenido. Esa fue la gran diferencia que vimos la semana pasada. Y muchos también en 1 Corintios 6:9, cuando nos dice también, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y pone otra larga lista.
Pero, ¿qué es un injusto? Alguien que no es justo, que no ha sido justificado por la sangre de Jesús. Y por eso es que ningún injusto podrá entrar al reino de los cielos. Ese es el contexto de Corintios. Cuando nos vamos a Apocalipsis 21:8, nos dice que los cobardes e incrédulos, más otra lista larga, no gozarán ni del milenio, ni del nuevo cielo, ni de la nueva tierra, ni de la nueva Jerusalén celestial. Y el contexto es que los cobardes que no confiaron en Jesucristo no gozarán de lo que gozan los justos. ¿Por qué? Esos no recibieron la salvación por intermedio de Cristo. Por lo tanto, ellos practican esas cosas, pero nosotros no. Un cristiano puede caer en ellas, pero no las practica. Si tú pecas y caes en alguna situación, ¿cuál es la idea? Que tú sigues siendo parte del cuerpo de Cristo. Si verdaderamente has nacido de nuevo, porque tú puedes caer en pecado, pero no practicas el pecado. Muchas personas han creído que cuando se equivocan y caen, Dios está molesto y creen que que Dios los rechazó, que no los quiere, que perdieron la salvación, pero eso no es lo que nos está diciendo Pablo. Él nos dice que a libertad fuimos llamados, pero que no utilicemos esa libertad para pecar. No podemos hacer una doctrina de un verso suelto. Tenemos que mirarlo en el contexto que se está escribiendo el libro. Por eso es que ahora, después de decir toda la lista de pecados, en el capítulo 6 inicia llamándolos hermanos. ¿Y qué implica eso? Que aunque esas personas hayan fallado y hayan caído, siguen siendo hermanos. Podemos caer, pero de la misma manera que hacemos, nos levantamos, nos ponemos a cuentas con Dios y seguimos este caminar con Dios al lado de nuestro Espíritu Santo, que es el que nos lava, el que nos restaura y el que nos va santificando a medida que nos seguimos sujetando a su palabra. Y lo ideal es que este proceso sea con la ayuda de la familia en la fe y no que sea la familia de la fe la que rechace a un hermano que ha caído. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, estoy siendo clara con el concepto, porque no quiero que después me vuelvan a preguntar, ay, perdemos la salvación, ay, pastora. No, o sea, cada vez que vamos avanzando en un tema, la idea es que usted tome ese tema, entendí, tengo una nueva revelación, ahora camino en esa verdad. Bueno, y ahora sí, con ese abrebocas, con esa introducción que hice, vamos a ver qué sucede en el capítulo 6. Y vamos a iniciar entonces, Eleonora, vamos a leer todo, capítulo 6 del 1, no todo, del 1 al 10, que es hasta donde voy a llegar hoy, por favor. Hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse, pero háganlo amablemente. Y que cada cual tenga mucho cuidado. No suceda que él también se ha puesto a prueba. Ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Si alguien se cree ser algo cuando no es nada, a sí mismo se engaña. Cada uno debe juzgar su propia conducta y si ha de sentirse orgulloso, que lo sea respecto de sí mismo y no respecto de los demás, pues cada uno tiene que llevar su propia carga. El que recibe instrucción en el mensaje del Evangelio debe compartir con su maestro toda clase de bienes. No se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. El que siembra en los malos deseos de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el espíritu, del espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos.
Por eso, siempre que podamos, hagamos bien a todos y especialmente a nuestros hermanos en la fe. Primero quiero que noten que dice hermanos, o sea que le está hablando a la iglesia. ¿Qué le está diciendo a la iglesia? O sea, a los que han nacido de nuevo, a esas personas que están en ese momento en Galacia, que son hermanos. No le está hablando al incrédulo. Le dice que si esos hermanos ven alguno entre de esos hermanos que han caído en algún pecado, lo descuarticen en comentarios, hagan corrillo unos con otros y hablen de esa persona. Eso no está diciendo la palabra. La palabra lo que me está diciendo, mira el consejo tan precioso que me da. Dice, ustedes que son espirituales. O sea, ¿se acuerda que veníamos hablando de la diferencia entre los espirituales a los que no lo son? Y él llama a todas las personas que están en la iglesia, que somos hermanos, que somos espirituales. Entonces, nosotros que somos espirituales, refrenamos la lengua y no andamos en enemistades ni en pleitos, sino que ¿qué? Lo ayudamos a corregirse. Eso es lo que ese es el consejo que me está dando Pablo. Aquí dice que el hermano ha caído. No es algo que hizo a propósito y con la intención ni que lo practica. Cayó. Por eso otras versiones dicen si alguien es sorprendido en un pecado. Cuando algo sorprende es porque no ocurre regularmente, ¿sí o no? Si para mí es normal que Nachi peque, ¿por qué me voy a sorprender cuando la encuentro en pecado? Normal. Y vengo diciéndolos, una cosa diferente es caí. Yo puedo caer, pero no puedo practicar. Por eso es sorprendido. Una persona que es sorprendida es una persona que no tiene la continuidad de hacer eso, por eso nos sorprende. ¿Sí están viendo la diferencia? Joana, ¿usted me está entendiendo? Joana Muñoz. Muy bien. La diferencia está muy clara. Toda persona, nosotros hermanos, estamos hablando de los que estamos en la iglesia. Si vemos a un hermano que ha caído y lo sorprendemos en pecado, quiere decir que no lo está practicando, que cayó, que es normal caer. Pero eso no quiere decir que ¿qué? Que no, que ya lo desechamos y lo hacemos, mejor dicho, si lo apuntamos y lo señalamos y decimos, sí ve usted, ¿por qué no? En cambio yo, mírenme a mí lo bien que me porto, por eso es que Dios me bendice, se da cuenta, bruta. No, eso no está diciendo la Biblia. Nosotros que somos espirituales, que no andamos en contiendas ni pleitos, acuérdense lo que vimos en el capítulo 5, pleitos, contiendas, disensiones, envidias, peleas unos con otros. Nosotros que no andamos en eso, cuando vemos un hermano que ha caído, cayó, no lo está practicando, ¿qué hacemos? Hombre, lo ayudamos ¿para qué? Para que él vuelva y se corrija. Pero aquel que lo practica, lo vimos la semana pasada, el que lo practica, a ese no lo ayudamos para que se regenere. A ese que le hacemos, lo volvemos a llevar a Cristo porque no ha nacido de nuevo. Porque una persona que practique el pecado no es salva. Usted que es espiritual, no descuartice a su hermano en comentarios. Refrena su lengua. No anda en pleitos y en contiendas ni en corrillo, sino que toma a su hermano que ha caído, porque cayó, no lo hizo a propósito, por eso se sorprende, porque no es normal que lo haga, y usted lo sorprende en pecado. ¿Usted qué tiene que hacer? Hombre, se acerca a él, a ese hermano caído, lo corregimos para restaurarlo amablemente. Ahí viene otra palabra, amablemente. Restaurar significa que algo se puede dañar, pero lo que está dañado no lo tiro a la basura. Pero en este caso hay dos casos diferentes. Uno que practica y el que practica tenemos que evangelizarlo
como evangelizamos a cualquiera que no ha recibido a Cristo. Y el que cae, a ese lo restauramos con amabilidad. Ha caído en pecado. Lo debemos ayudar. Entonces, restaurar a un hermano significa que una persona ha caído, pero nosotros que somos espirituales no condenamos ni desechamos a esa persona, sino que nos acercamos amablemente, nos acercamos en mansedumbre para restaurarlo, porque nos puede pasar a nosotros mismos. El que piense que está firme, mire que no caiga. Claro lo está hablando Pablo. Restaurar no es condenar, es acercarse al hermano y decirle, ok, fallaste, pero bueno, gracias a Dios por su gracia que está disponible y que te va a levantar. El Espíritu Santo es tu ayudador y Él te va a sacar y te va a ayudar a que te restaures. Pero estoy hablando de la que la sorprendimos. No es normal que Nachi haga eso. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo así que se le dio por esa chapulinada? Nachi, ven, ¿qué pasó? No, venga. Tú no eres, es normal que no, nunca te he visto en eso. Entonces, ven, vamos a mirar, vamos a orar, no te preocupes, el Espíritu Santo está contigo, podemos caer, lo malo es seguir en el error, vamos a restaurarnos, vamos, eso es restaurar a un hermano. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra? Los espirituales tienen que diferenciar entre los hermanos que han caído y el que practica el pecado, porque no podemos proceder de la misma manera en ambos casos. No podemos proceder de la misma manera con el caso 1 o con el caso 2. Y como somos espirituales, nosotros entendemos, podemos discernir cuándo es el caso 1 y cuándo es el caso 2. ¿Qué nos aconseja Pablo? Al que lo practica, por favor, evangelícelo y llévelo a que reciba a Cristo. Pero al que ha caído, restáurelo. ¿Sí ven la diferencia? Tan fácil que es la palabra, por Dios. La Biblia dice claro que hay que hacer con cada caso. Entonces, tampoco quiero que me vuelvan a preguntar, ay, pero aquellos hermanos que viven haciendo lo que quieran, ese no es el caso de este. Ese es el caso del que lo practica. Y al que lo practica, igual en amor, usted va a evangelizarlo como evangelizaría a cualquiera que usted encuentre nuevo en el camino. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, muy bien. Seguimos con el verso 2, pero para entender el verso 2, lo debo leer junto con el verso 5, porque pareciera que Pablo se contradice. Así que Leo, vamos a leer primero el verso 2, haces una pausa para explicar algo y luego lees el 5, por favor. Ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplen la ley de Cristo. En otras palabras, soporta la carga de los otros. Si algún hermano está cargando una carga, toma el peso de esa persona. Pero ahora, ¿qué me dice el verso 5, Leo? Pues cada uno tiene que llevar su propia carga. Entonces, ¿cómo es esto, Pablo? ¿Ayudo a soportar las cargas de los otros o tomo mi carga? Me concentro en la mía. ¿Cuál de las dos es, pues? Bueno, en el verso 2 me dice que debemos ayudarnos entre nosotros mismos a soportar las cargas. Y de esta manera cumplimos la ley de Cristo. ¿Y cuál era esa ley? La leímos la semana pasada en Gálatas 5:14. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿recuerdan? O sea, que la ley de Cristo es caminar en amor. Entonces, cuando caminamos en amor, lo vimos también la semana pasada, no le haces daño a otra persona, no le robas, no abusas de ella, no le mientes, no la hieres, porque como tú quieres ser tratado, así tratas a los demás. Pones al prójimo por encima de ti mismo. La palabra carga en el verso 2 es cuando
tú tienes una dificultad tan grande, un problema matrimonial, vamos a poner de ejemplo, un problema financiero con alguno de tus hijos, etcétera, lo que sea, que pareciera como si el infierno mismo se te hubiese ensañado contigo y tú sientes que esa carga es tan pesada que llevas encima de ti. Entonces lo que está diciendo este verso es que cuando tú veas a un hermano así, ayuda a esa persona, camina en amor, en vez de decirle, si te das cuenta, ¿por qué no hiciste esto ni esto? Ajá, si hubieras hecho esto, no te pasaría eso, porque tú estás juzgando y al juzgar no estás cumpliendo la ley de Cristo, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Vamos bien? Si vemos a una persona que carga con algo, sea familiar, de droga, pornografía, una enfermedad grave, lo que sea, con un hijo, ¿qué es la idea que dice Pablo que debemos hacer los espirituales? Acercarnos a esa persona y preguntarle, hey, Nachi, ¿cómo puedo ayudar? ¿Puedo orar por ti? ¿Cómo puedo ayudarte con ese peso? Te veo cargada, te veo que estás mal. ¿En qué puedo hacer? Permíteme ayudarte en oración. O cuando me necesites, llámame, yo estoy disponible para ti. ¿Qué estás haciendo? Estás llevando la carga de otra persona que no es tuya, pero que como tú eres espiritual y caminas en amor, ayudas a los que están cargados a aliviar sus cargas. En el verso 5, la palabra carga significa la responsabilidad que tienes de ti mismo. Préstenme mucha atención, por favor. Cada uno de nosotros tiene su propia carga. Cada uno debe cumplir su tarea dentro de la iglesia. Es fácil sentarte a que otro te enseñe, pero es tu responsabilidad también tomar tu carga, que es aplicar lo que se te ha enseñado. Esa es tu carga. Los pastores podemos orar por ti, pero tú cargas la responsabilidad de mantener tú una relación con Dios. Te podemos ayudar a orar, a cubrirte en oración, pero la responsabilidad y carga de la oración por tu casa, por tus hijos, por tu familia, te corresponde a ti. Tú tienes, o sea, yo no tengo más autoridad sobre tus hijos que tú. Si tu hijo está bajo tu techo, eres tú el que le provees, está bajo tu responsabilidad, tú tienes mayor autoridad que él, que tu propio pastor. Esa es tu carga. No es mi carga. Más de uno va donde el pastor y el pastor hace el ayuno por ti, ora por ti, hace por ti, pero tú estás en otras cosas. No es tu carga, no es mi carga. Es tu responsabilidad, no es la mía. Es el principio de autoridad dado por Dios y Dios respeta la autoridad y el orden que él mismo ha puesto. Como pastores, nosotros podemos orar por ustedes, mientras ustedes que sean bebés y nuevos en Cristo. Pero llega un momento en que ustedes se van a tener que sacar el dedito de la boca y empezar a comer comida sólida y empezar a utilizar las verdades dejadas por la palabra y tomar autoridad sobre tu casa como el hijo de Dios que eres. Díganme si me están entendiendo. ¿Verdad? Pero no. ¿Cuántos andan de bebés? Tu responsabilidad es que tu carga es tu responsabilidad. Ahora tú oyes la palabra y empiezas a hacer esas verdades para que tú veas cómo tu casa va a cambiar, porque tú eres la luz. Yo puedo ser tu pastor
y yo voy a orar por ti, te voy a cubrir con la autoridad delegada que tengo del cielo. Pero tú eres el responsable, es tu carga. Y yo no tengo mayor autoridad sobre tu esposo que tú misma, que son una sola carne. Tu esposo es una sola carne contigo, no es una sola carne conmigo, es contigo. Entonces, si ustedes son una sola carne, usted va a orar en autoridad porque usted está estudiando la palabra y ahora ¿qué pasa? Ahora entiende muchas cosas y empieza a confesar la palabra en su casa y a pararse como el Hijo de Dios con la autoridad de Hijo de Dios que tiene. En el primero yo puedo dejar que un hermano en la fe me ayude a llevar mi carga o ser yo quien ayude a un hermano a llevar su carga. Ayude. Ahí está la palabra ayude. Y en el segundo caso, no dejo que otro tome mi carga. Me ayuda, pero no la toma. O sea, si está entendiendo la diferencia, me ayuda, pero no se la entrego. No es su carga, es la mía. Por eso me sorprende cuando muchas personas en las iglesias van, pastor, ore por mí porque mi hijo está en desobediencia. Y van y le ponen la queja al pastor, mire, llámelo, es que está desobediente, mire que esto, mire. Pero ¿quién es la autoridad? ¿A quién le dio Dios la autoridad en su casa? ¿Al pastor o a usted? Y como autoridad, entonces usted se para con los principios de la palabra y le dice a sus hijos, no te es lícito llegar más tarde de esta hora porque soy tu autoridad como madre, como padre, y yo te doy permiso hasta tal hora. Pero no es que ahora los hijos es el que le mandan a los papás. Entonces tú estás violando el principio de autoridad delegada por Dios. ¿Ok? Eso es lo que significa. El primero, yo puedo dejar que alguien me ayude con una carga fuerte que tengo y te digo, Leo, te pido el favor, necesito que oremos juntas. Ana Milena, únete conmigo porque tengo esta situación, por favor, unámonos y oremos por esto. Tú me estás ayudando con esa carga que tengo en este momento. Pero yo no me voy a dormir mientras que Ana Milena y Eleonora se reúnen juntas a orar y a pelar rodillas por mí. Y yo, ¿qué? ¿Y qué? No, estoy ocupada, no puedo reunirme. Entonces, ¿sabes qué? No me pongas a ti con tu carga, porque esa es tu carga, no es la mía. ¿Vamos bien? Muy bien. Verso 3, Leo. Si alguien se cree ser algo cuando no es nada, a sí mismo se engaña. Aquí pareciera también que Pablo se está contradiciendo con todo el Nuevo Testamento que escribió. Porque nosotros sí somos algo. Nosotros somos algo en Cristo, somos hijos. Y eso no se les puede olvidar. Y aquí está diciendo que usted no es nada. No, momentico, Pablo, ubícate. Yo sí soy. Pero es que Pablo no se está refiriendo a que usted no es nada nunca. Él se está refiriendo en el contexto en que si usted se cree mejor que su hermano que ha caído, sin tener presente que si la palabra dice que tengas cuidado de que no te pueda pasar también a ti, es que te puede suceder a ti también. No te engañes a ti mismo cuando piensas que eres superior al que ha caído, que tú nunca vas a caer y es allí cuando te metes en problemas. No pienses que eres mejor a los demás. Humildad te falta. Y si te falta es porque puedes estar practicando orgullo, del cual habla la palabra que tampoco el orgulloso entrará al reino de los cielos. Pilas con eso. Así que si andas de orgulloso, arrepiéntete y empieza a caminar en amor, porque el orgullo también está en la lista de aquellos que están destituidos. Y a mí, muchachos, estas cosas sí que me hacen subir la tensión, porque a veces tendemos a juzgar muy fuerte a los demás, pero no nos revisamos nosotros mismos. La vara con que medimos a los demás no es la misma vara con que nos medimos a nosotros mismos. ¿Ok? Verso 4 y 5, Leo. Cada uno debe juzgar su propia conducta, y si ha de sentirse orgulloso, que lo sea respecto de sí mismo y no respecto de los demás, pues cada uno tiene que llevar su propia carga. Claro, si yo no les hubiera explicado el verso 5, antes no me entendieran este. ¿Qué está diciendo? Si usted cree que es mejor que el otro, ubíquese. Juzgue primero usted.
¿Por qué? La competencia no es contra los demás, es contra usted mismo. Eso de que, ay, mira aquel, lo que está haciendo, en cambio yo, bueno, voy bien. No, aquí Pablo me está diciendo que yo no me puedo medir con otro hermano. Mi medición soy yo misma. La competencia, la medición, la vara con que me mide es contra mí misma, contra mi carne, contra mis malos pensamientos, contra mi deseo de hacer cosas que van en contrarias a Dios, no contra otro, es contra mí. Contra mí. Juzgo mi conducta. No me siento orgulloso porque mira cómo cae el otro, en cambio yo lo logré, no caí. No, no hago eso. No me juzgo con respecto a los demás. ¿Por qué? Cada quien que lleve su carga. Verso 6, Leo. El que recibe instrucción en el mensaje del Evangelio debe compartir con su maestro toda clase de bienes. Aquí me dice que si usted está siendo enseñado, debe compartir con su maestro toda clase de bienes. O sea, participe con ofrendas al maestro que le enseñe. La idea es que usted sea enseñado en su iglesia. Siempre lo he dicho y me han oído ustedes con esto. Lo ideal es que su iglesia levante maestros para que usted no tenga que ir a otra parte a ser enseñado. Pero ¿qué dice? Que le ofrende, participe, no que le dé diezmos. Los diezmos se dan en su iglesia, a donde usted pertenece. ¿Por qué? Principio también de autoridad, de obediencia. Si usted va a una iglesia, usted da su diezmo ahí. Pero si usted quiere, puede participar a su maestro, le ofrenda algo. Hay una gran diferencia entre diezmo y ofrenda. Y las personas lo pueden ver porque fue una enseñanza que hice hace unos años atrás sobre la diferencia entre una ofrenda y un diezmo, y está en los básicos del cristianismo libre en YouTube. Se llama Finanzas, para el que lo quiera escuchar. Y aquí les quiero explicar algo con respecto al diezmo. Es muy diferente la ley del diezmo al principio del diezmo. A ver si hasta hoy llega el tema de que ay, se diezma. No, el diezmo no es del antiguo, no es del nuevo. Bueno, hoy vamos a entender esto. Hay una gran diferencia entre la ley del diezmo y el principio del diezmo. La ley del diezmo fue dada cuando se dio la ley de Moisés. La ley no tenía opción, te decía, tienes que diezmar, o diezmas o diezmas. Por eso es que leemos unas escrituras que dice robará al hombre a Dios. ¿Se acuerdan? Ahora la vamos a leer. Pero resulta que el diezmo existía antes de la ley. Y vamos a leerlo en Hebreos 7:1, por favor, Leo. Vamos a leer hasta el verso 2, Hebreos 7:1 al 2, por favor. En la misma versión, Dios habla hoy. Ese Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba de la batalla en la que había derrotado a los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Entonces, Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla. Ante todo, hay que notar que el nombre de Melquisedec significa rey de justicia, pero aparece también como rey de Salem, que quiere decir rey de paz. Muy bien. La ley no había sido dada aquí. La ley fue dada a Moisés. Así que el diezmo existe antes de la ley. Para aquellos que dicen que ya no se debe diezmar porque quedó en la ley, no, existe antes. Pero cuando llegó la ley, los diezmos eran un mandato. Y si no dabas, eras considerado un ladrón. Y ahora sí vamos a leer lo que dice Malaquías 3:8, Leo. Por eso, esta terminología que emplea Malaquías en el Antiguo Testamento. Y yo pregunto, ¿acaso un hombre puede defraudar a Dios? Pues ustedes me han defraudado y todavía preguntan, ¿en qué te hemos defraudado? En los diezmos y en las ofrendas me han defraudado.
Exacto. Defraudado dice en La Dios habla hoy, pero en las otras versiones dice, ¿robará el hombre a Dios? Ustedes me han robado en sus diezmos y en sus ofrendas. En el Antiguo Testamento, con la ley, usted tenía que diezmar y si no lo hacía, usted era un ladrón. Entonces, ¿pero qué sucede en el Nuevo Testamento? Nosotros no diezmamos porque tengamos que diezmar, lo hacemos voluntariamente. Voluntariamente. Y bajo el principio del diezmo, que es por fe, no bajo la ley del diezmo, que era obligación. El principio en el Nuevo Testamento es que tú has entendido lo que Dios ha hecho por ti y sabes que Él te ha dado todo lo que tienes, incluido el trabajo que te bendice. Y de eso que Él te ha dado, tú das a tu iglesia donde te congregas, donde te enseñan, donde cuidan tu alma. Tus diezmos los das allí, ¿para qué? Para que la obra del Señor avance. Tú diezmas en tu iglesia. ¿Para qué? Para que la obra avance. Por eso lo haces en el Nuevo Testamento. Pero si no lo haces, no le estás robando a Dios, porque Malaquías no se puede aplicar a un hijo de nuevo pacto. Malaquías se aplicaba a los israelitas que estaban en el pacto de la ley, que si no diezmaban eran unos ladrones. Pablo aquí nos dice que el que recibe instrucción del mensaje, qué bueno, que ofrende a los que le enseñan. Si los que no le enseñan no están, si los que le enseñan no están en la iglesia. En el Nuevo Testamento, el principio de dar lo hacemos con felicidad, gozosos, porque hemos entendido quién es el que nos provee. Muy diferente a la ley del diezmo, que era o das o das. Me vuelvo y le repito, hay una gran diferencia entre la ley del diezmo en el Antiguo Testamento al principio del diezmo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era ley, en el Nuevo Testamento es un principio. Y como principio, yo no lo doy llorando, ni ay, otra vez tengo que hacerlo porque si no lo doy soy un ladrón. No, usted va a la iglesia con un gusto de que de lo que Dios le ha dado, usted le va a devolver. ¿Para qué? Para que la obra del reino de los cielos se extienda en la tierra. Este principio del Nuevo Testamento de dar está unido con el principio de la siembra y la cosecha. Y por eso Pablo empieza a hablar de eso en el verso 7, Leo. No se engañen ustedes. Nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. Ustedes están viendo lo que les estoy diciendo en la palabra. No les estoy diciendo nada que yo crea. Es lo que escrito está. Principio de siembra y cosecha. Todos recogemos lo que sembramos. Por ejemplo, al ustedes estar aquí, están sembrando en aprender la palabra. Podrían estar haciendo cualquier otra cosa, pero han decidido separar este tiempo para poner su corazón como terreno para sembrar la palabra en sus vidas y eso va a dar fruto. El verso que acabamos de leer es Gálatas 6, verso 7. No nos engañemos, todo lo que el hombre siembre cosechará. Acababa de hablar que todo el que es instruido por un maestro participe de bienes con el maestro. O sea que está hablando de dinero, está hablando de dar. Y está diciendo que el que da está regido por la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, ustedes están sembrando en la palabra, están exponiendo sus oídos, su corazón, su mente, renovando la mente con las verdades de la palabra y eso va a dar fruto. Muchos aquí nos escriben que han entendido cosas que antes no entendían. Ustedes están sembrando cosas espirituales
y ahora tienen un conocimiento que antes no tenían y cosecharán fruto, por lo cual la palabra envió esa semilla. Ahora muchos de ustedes han salido de prisiones espirituales, de hábitos dañinos. ¿Por qué? Porque están cegando lo que han sembrado. Si usted siembra esta palabra en su corazón, segará frutos. Si usted siembra para el mundo, también segará frutos, no espirituales, sino frutos del mundo. Por eso, ¿qué nos dice Pablo en el verso 8, Leo? El que siembra en los malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el espíritu, del espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Si en vez de que ustedes estuvieran aquí sembrando la palabra en sus corazones, ustedes están viendo pornografía, tienen malas conversaciones, chismes, pleitos, de eso también van a obtener cosecha, no lo duden, la palabra lo dice. Lo que usted siembre, eso va a cosechar. Y lo mismo entonces es con el dinero, de la misma manera. Si usted siembra, va a recoger. Esa es la ley de la siembra. Por eso, cuando yo voy a diezmar, yo no pienso, ay, es que él se lo va a robar el pastor, es que yo ya pienso en eso. A mí eso, yo lo hago por principio. Y como estoy sembrando, yo sé que si siembro dinero, voy a recoger dinero. Entonces, mi diezmo yo lo llevo a la iglesia en la cual me estoy congregando, donde yo soy miembro de ella. Pero puedo ofrendar a otros ministerios. Y yo hago eso y se los he dicho sin que me ponga roja. Porque mucha gente cuando uno habla de esto dice, ay, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Y eso, ese verso está hablando es de dar limosna. Ese verso, y por favor escuchen la enseñanza, Finanzas en Básicos del Cristianismo, que le hago totalmente la diferencia. Cuando usted da una limosna, lo ideal es que su derecha no sepa lo que se hace la izquierda. ¿Por qué? Porque sería muy vergonzoso que una persona tenga problemas y en la iglesia diga, vengan, es que Pepita Pérez no tiene ni con qué comer. ¿Quién le va a dar un mercado? La vamos a avergonzar, que no sepa tu izquierda lo que haga tu derecha. Pero con las ofrendas y con todo lo demás, yo les digo de verdad, muchachos, que si yo no aplicara esto, yo no tendría cara de decirle a ustedes que funciona. ¿Qué funciona? Yo llevo aplicando esto muchos años en mi vida y son en muchos ministerios los que yo a título personal siembro. Personal. Y llevo sembrando no un año ni no, años. Años llevo sembrando en esos ministerios. ¿Por qué? Porque varios de esos ministerios me han enseñado. Entonces yo aplico el principio de que yo participo de toda buena dádiva, aquel que me enseña en las escrituras, porque yo he aprendido de esos maestros. Hay algunos a los cuales no les ofrendo mes a mes por año, sino que le doy una sola ofrenda. ¿Por qué? Porque no son maestros que escucho permanentemente. Pero nunca jamás yo voy a la iglesia del Señor con las manos vacías. Nunca jamás yo voy a ver un siervo de Dios con las manos vacías. ¿Por qué? Porque entiendo el principio de la siembra y la cosecha. Me encantaría decirles muchas cosas, pero después corro el riesgo de que me piensen cosas que yo no he dicho. Te voy a decir solo una chiquitita, pues, porque es que ya, no, de verdad, muchachos, es que ustedes supieran cómo bendice la siembra. Ustedes no fueran tan tacaños. Bendice de una manera. Bendice de una manera impresionante. Mi esposo tiembla cuando yo voy a dar una ofrenda. Tiembla. Tiembla. Porque suena todo eso. Pero yo no ofrendo en cualquier lado y también lo van a entender en Básicos del Cristianismo. Uno no siembra en mala tierra. Yo no voy a sembrar una semilla
yo quiero cosecha de tomates y me voy a ir a sembrar una semilla de tomates a Arabia Saudita donde no hay ni agua y que la tierra es no, yo no voy a ir a un ministerio que yo no esté viendo que está dando fruto a poner mi semilla allí, ni boba que fuera, porque esa semilla me va a perder. Yo miro ministerios que están siendo bendecidos por Dios o personas que me están edificando y allí pongo mi semilla. Cuando yo fui a servir al reverendo Andrew Wommack, que vino a Alemania, que es el que fundó la escuela donde estoy estudiando, yo tenía en mi corazón llevar una gran ofrenda, ¿verdad? Y al último decía, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Voy a poder? No voy a poder, porque tenía una meta y quería eso. Y obviamente habían cosas que hay que hacer en mi casa, en mi empresa, en fin. Yo no comí cuento, yo igual cerré los ojos y llevé mi ofrenda. A los pocos días, esa ofrenda fue triplicada. Y no solamente tuve para pagar los compromisos de la empresa, porque saqué de ahí para llevar mi ofrenda, porque es que yo entiendo la ley de la siembra. De hecho, recibí un mensaje de la secretaria de Andrew Wommack. Algún día se las voy a, es más, se las posteo hoy en Facebook, donde el mismo pastor Andrew Wommack me mandó unas palabras que decía que es oro para que tu siembra sea triplicada. No, ni siquiera triplicada, dijo que sea al 100. Y fue triplicada. La ley de la siembra. Si yo siembro escasamente, escasamente recogeré. Este ministerio, muchachos, eso es a título personal, pero a título ministerial también. Aquí a título ministerial, yo soy pendiente de las personas que hacen parte del ministerio. Hay personas que tienen situaciones y yo, aquí tienen, el ministerio aporta. Vamos para adelante, porque yo sé que esa persona a futuro va a tener, vamos a empujarlo para que logre sus sueños. Eso es siembra, sembrar en la vida de las personas. Pero si usted como pastor come, le dan, y usted no da, usted es un mar muerto. No hay vida en ese ministerio, mar muerto. Y hay muchos ministerios mares muertos. Por eso usted tiene que entender la ley de la siembra para que usted entonces, con esa ley de la siembra, usted pueda, mejor dicho, entender que dar uno es en felicidad, porque Dios nos da de todo lo que tenemos. Pero qué bueno que Dios hasta nos promete beneficios. Si tú das, te voy a bendecir aún más. Tonto usted que no lo está haciendo. ¿Verdad? Y listo, me voy con el verso 9 y el 10. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Por eso, siempre que podamos, hagamos bien a todos y especialmente a nuestros hermanos en la fe. Oiga bien, si tiene la oportunidad de bendecir, hágalo de quien recibe en su iglesia. Si usted en su iglesia, bendiga con su diezmo, con lo que Dios ponga en su corazón a su congregación para que ella avance. Si tiene maestro, bendiga a sus maestros con el bien, porque le está enseñando la palabra y le está bendiciendo su alma. Pero también, si tiene la oportunidad, aunque no le den, bendiga a uno y sobre todo a los hermanos en la fe. ¿Cómo es posible que un hermano de la fe no tenga algo y tenga que pedirle el favor a un inconverso? ¿Para qué es la familia de la fe? Sobre todo a los de la familia en la fe. Sobre todo a los de la familia en la fe. Si usted tiene la oportunidad, pregunte cada mes, Señor, acuérdense la definición de riqueza. También está en Básicos del Cristianismo, que es una persona rica, el que tiene para pagar sus deudas y le queda para bendecir a otro. Si a usted
solamente está recibiendo para pagar sus deudas, uno, usted es un desordenado financieramente, o dos, usted no está sembrando, porque si usted sembrara, estuviera recogiendo cosecha. Entonces, ¿cómo arreglamos ese asunto? Bueno, Señor, de lo tuyo, igual me falta para pagar, pero primero saco lo del Señor, porque estoy sembrando. Y después el Señor se encargará. Pero si ahora que soy rico, que ya salí de ese problema de que ando endeudada, ¿qué hago? Soy rica, ¿por qué? Porque tengo para cumplir con todos los compromisos que tengo y me queda para bendecir a otros. Entonces, cuando yo finalizando el mes, me queda provisión, me siento con el Señor y diga, Señor, ¿a dónde vamos a sembrar esto? Y el primer principio es, sobre todo a los hermanos de la fe. No vaya a sembrar por allá ay, no, voy a comprar acciones de aval. No, bendiga, siempre sobre todo en sus hermanos en la fe. Principio, muchachos, de verdad. Empecemos a vivir en principios y ustedes verán cómo el Señor se encarga de multiplicar, porque el Señor ama a quien, al dador alegre. Amén. Esperamos que hayas sido bendecido con esta enseñanza y te invitamos a que te suscribas. Bendiciones.